En el modelo se presenta el proceso de síntesis de proteínas en una célula. Tenemos acá este dibujito. Nos preguntan, de acuerdo con el modelo, si no se copia correctamente la información del ADN al ARN mensajero en el proceso de transcripción, ¿qué puede sucederle al proceso de síntesis de proteínas? Podemos observar que tenemos acá dos zonas en este esquema, esta zona del núcleo, ¿sí? Y además tenemos la zona que rodea al núcleo, que se le llama el citoplasma, ¿sí? Esto que rodea al núcleo se conoce como el citoplasma. Bueno, todo está contenido en la membrana celular. Vamos a recordar también que esta molécula de ADN experimenta un proceso donde se hace una copia de ella, luego un proceso de transcripción. En el proceso de transcripción, el ADN sirve de base para construir la molécula de ARN. Y este ARN es un ARN mensajero, porque es el que lleva este mensaje fuera del núcleo, hacia el citoplasma. Es en el citoplasma donde finalmente sucede la síntesis de proteínas, ¿sí? Y esa síntesis de proteínas se realiza en los ribosomas con la ayuda de un ARN de transferencia, que es el encargado de transportar los aminoácidos de vuelta al ribosoma para que en los ribosomas se armen, se junten, por así decirlo, esos aminoácidos y conformen las proteínas. A este proceso final se le conoce como la etapa de traducción. La pregunta es, ¿qué puede sucederle al proceso de síntesis de proteínas si la información del ADN al ARN mensajero en el proceso de transcripción no se copia correctamente? En la opción A nos dicen, se produciría una cadena de ARN mensajero doble como la molécula de ADN. Bueno, vamos a recordar que el ADN es una doble cadena. El ADN es una doble cadena, se ve más o menos así. Entre tanto que el ARN mensajero es una cadena simple, ¿cierto? Una sola cadena. Y nos plantean que si no se copia correctamente la información del ADN al ARN mensajero, o sea, un problema aquí en la transcripción del ADN al ARN mensajero, entonces el ARN tendrá una cadena doble, es lo que plantea. Esto no tiene mucho caso porque cuando no se copia correctamente la información del ADN al ARN mensajero, un problema aquí en la transcripción, entonces lo que sucede es que se transmite una información que no es la que originalmente tiene el ADN. Hay un problema de comunicación. Es como si hubiese un teléfono roto aquí en este proceso de transcripción. Por lo tanto, entonces las proteínas van a ser unas proteínas que no son las que indicaron, las que ordenaron el ADN, ¿cierto? Aquí sucede lo que llamamos una mutación, ¿sí? Pero eso no tiene que ver con que la cadena de ARN mensajero sea doble como la de ADN, ¿sí? En la opción B nos dicen que el ribosoma no podría entrar al núcleo a leer la información del ADN. Esto es falso porque el ribosoma de hecho no entra al núcleo, no tiene que entrar al núcleo para ser parte del proceso de la síntesis de proteínas. En la C nos dicen los aminoácidos no podrían unirse al ARN de transferencia en el citoplasma. Bueno, ya lo habíamos dicho, cuando hay un problema aquí en la transcripción es un problema de comunicación del mensaje que se está transmitiendo para sintetizar, producir las proteínas, más allá de si los aminoácidos se pueden unir o no al ARN de transferencia. La opción D nos dice, se unirían aminoácidos que no corresponden con la secuencia de ADN. Claro que sí, porque si tenemos entonces la transcripción, una transcripción con un teléfono roto, va a llevar un mensaje que conduce a la formación de unos aminoácidos que no son exactamente los que dice el ADN. Vamos a recordar también que los aminoácidos se unen entre ellos y forman las proteínas. Este ARN de transferencia es quien transporta los aminoácidos hacia el ribosoma para que se formen y armen las proteínas. De modo que la opción correcta es la D.